La experiencia a mí me ha mostrado que cuando voy a visitar talleres o cuando converso con dueños de talleres automotrices, pues digamos que lo que siempre nos terminamos encontrando es que el desempeño del taller en lo que tiene que ver por lo menos con el tema de las ventas, digamos que de una u otra manera está supeditado a lo que pase en el día a día. Digamos que si hoy nos fue bien y tuvimos buenas ventas, está bien. Y si mañana no tuvimos tan buenas ventas, pues digamos que simplemente lo manejamos desde ese punto de vista de que pues eso era lo que tenía que pasar, esas eran las ventas que teníamos que tener. Y digamos que nos limitamos a un día a día en nuestros negocios automotrices. Entonces, digamos que cuando tenemos talleres, tenemos negocios que tienen comportamientos totalmente variables en las ventas, ¿cierto? Donde unos meses nos va muy bien, unos meses tenemos unos muy buenos comportamientos en las ventas y otros meses no nos va tan bien, pues digamos que lo que primero nosotros acudimos a preguntar a los dueños de estos talleres es preguntarles si el negocio tiene definido o no un presupuesto de ventas, si el negocio tiene construido desde la administración un presupuesto de ventas. Y la respuesta que recibimos en la mayoría de los casos es que no existe este presupuesto de ventas. No existe esta herramienta administrativa que es tan importante a la hora de planear el funcionamiento de nuestro taller. De tal manera que hoy vamos a hablar precisamente de qué consiste un presupuesto de ventas, un presupuesto de ingresos y de gastos, cómo lo podemos construir en nuestro taller, cuáles son las ventajas que tenemos dentro de nuestro taller al tener este presupuesto y pues obviamente cuáles son todos los beneficios que nosotros vamos a recibir de construir esta herramienta dentro de nuestro taller automotriz. Y lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un presupuesto de ventas. Realmente un presupuesto de ventas es una representación en términos cuantitativos de la estimación de ventas y de gastos que va a tener tu taller en un determinado periodo de tiempo. Entonces, nuevamente, es la representación. Generalmente los presupuestos de ventas y de gastos de nuestro taller se deben construir generalmente en unas hojas de cálculo, en un Excel, y básicamente lo que yo voy a hacer es una representación cuantitativa, de la estimación, es decir, yo me voy a anticipar, voy a proyectar qué es lo que va a ocurrir. Una representación en términos cuantitativos de una estimación tanto de ventas como de gastos en mi taller en un periodo de tiempo determinado. Entonces, para que tú te vayas haciendo la idea en qué consiste el presupuesto de ventas, básicamente yo me paro hoy y digamos que yo me podría parar en estos momentos y construir un presupuesto de lo que va a ocurrir en mi taller en el mes de julio, en el mes de julio, de agosto y de septiembre. Y básicamente lo que voy a construir en ese presupuesto es una representación cuantitativa, es decir, básicamente lo que llevan son medidas, son números lo que lleva este presupuesto de ventas, ¿vale? Por lo tanto, si sabes cómo realizar un presupuesto tanto de ingresos como de gastos, tendrás en tus manos un documento o más bien una guía con la que puedas tomar decisiones correctas dentro de tu taller automotriz. Nosotros en Colombia tenemos un dicho que dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, básicamente, cuando yo construyo un presupuesto de ventas, lo que hago es como establecer el GPS de hacia dónde debería dirigirse mi taller en un determinado periodo de tiempo. Generalmente el presupuesto se construye de aquí en adelante, es decir, hago una estimación de cuál va a ser el comportamiento cuantitativamente de ingresos y de gastos que va a tener mi taller en un periodo de tiempo hacia adelante. Puede ser un mes hacia adelante, puede ser 2 meses hacia adelante, puede ser 3 meses hacia adelante o inclusive puede ser un año hacia adelante. Digamos que cuando yo construyo esta representación cuantitativa,
pues digamos que me permite a mí de una u otra manera empezar a tener un punto de control sobre mi taller. Ya no es solamente que este mes nos fue bien o el siguiente mes no nos fue tan bien, sino que digamos yo me anticipo, me pongo de una manera un poco más proactiva para saber, para proyectar un poco qué es lo que debería ocurrir en mi taller en un determinado periodo de tiempo. Este presupuesto de ventas y este presupuesto de ingresos y este presupuesto de gastos ha de tener en cuenta el punto de partida para poderlo construir. Es importante tener en cuenta, por ejemplo, cuál es la capacidad instalada del taller. Sin duda, cuando yo voy a hacer un presupuesto de ingresos económicos, pues esos ingresos económicos tienen que estar ligados a la cantidad de vehículos que yo puedo atender en mi taller automotriz, ¿cierto? Que esto lo hablamos mucho en nuestros entrenamientos especializados. Cómo calcular la capacidad instalada del taller es súper importante porque, por ejemplo, cuando yo voy a construir el presupuesto y yo digo que en un determinado periodo de tiempo, por ejemplo, en un mes, quiero que en mi taller se vendan $10,000 en mano de obra preferiblemente, pues obviamente estos $10,000 tienen que estar alineados a que realmente mi taller tenga la capacidad instalada para producir esos $10,000, que tenga la suficiente cantidad de puestos de trabajo, que tenga la suficiente cantidad de técnicos para producir esos $10,000, ¿vale? También tengo que tener en cuenta los recursos tecnológicos. Realmente mi taller cuenta con todo el equipamiento, con todas las herramientas de uso individual para poder cumplir ese presupuesto de ventas que yo estoy haciendo. También tendré que tener en cuenta a la hora de construir ese presupuesto, si yo estoy hablando de que voy a vender $10,000 en un determinado periodo de tiempo, cuáles son las necesidades de marketing que yo necesitaría, valga la redundancia, para cumplir exactamente con esos $10,000 que yo estoy proyectando. Porque mira que no se trata solamente de en un cuadro de Excel proyectar cuánto espero vender en mi taller y cuánto espero gastar en mi taller, sino que al hacer este presupuesto, sin duda a mí ya también me da luces de cuáles son las acciones que yo voy a tener que hacer para cumplir ese presupuesto. Supongamos si tú en estos momentos estás facturando $8,000 y estás proyectando que tu taller vaya a tener una facturación de $10,000, pues esa variación de $2,000 te propone a ti un reto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ahí es donde tengo que empezar a conocer muy bien el taller. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para que el taller pueda llegar a cumplir esos $2,000 adicionales? Puede ser, por ejemplo, que me falte un volumen de carros correspondiente a esos $2,000, para lo cual yo tendría que hacer acciones de marketing para atraer nuevos vehículos, para atraer nuevos clientes y poder cumplir esos $2,000 adicionales. Y eso obviamente me llevaría a aumentar también el gasto. O probablemente yo no tengo problemas de clientes, me están llegando clientes todo el tiempo, pero lo que termina ocurriendo es que muchas veces yo dejo de recibir vehículos porque el taller está tan lleno que no tengo dónde recibirlos. Entonces, si yo quiero aumentar esos $2,000 y yo tengo trabajo represado, hay veces que no, que es que sencillamente no recibo trabajo porque estoy muy lleno, pues obviamente mis acciones tienen que ir enfocadas a ser más productivo, a ser muchísimo más eficientes, ¿vale? Bien, ¿cuáles son las ventajas de nosotros tener construido un presupuesto? Lo primero es que cuando tú construyes un presupuesto y te anticipas, bien sea que este presupuesto sea mensual, sea trimestral, sea semestral o sea anual, digamos que te permite a la hora de construirlo empezar a detectar problemas o contingencias que puedas llegar a necesitar en tu taller, que es un poco el ejemplo, los ejemplos que te estaba poniendo en estos momentos, ¿no? Si yo quiero aumentar $2,000 la facturación, esto me va a permitir a mí, cuando me propongo la meta, me va a permitir a mí identificar en mi taller cuáles son esos aspectos que me pueden llegar a impedir a mí cumplir esos $2,000 adicionales. Cuáles son los problemas que estoy teniendo hoy en día para que mi taller no pueda llegar a tener un cumplimiento adicional de $2,000. Sin duda, otra de las ventajas de tener un presupuesto de ventas es que permite mejorar el control del taller. Cuando yo no tengo un presupuesto de ventas, como te comentaba, pues hay unos meses que nos va bien, otros meses que baja la facturación, otros meses que está a la mitad y pues básicamente cuando esto ocurre, no soy yo quien tiene el control sobre el taller, sino el taller tiene el control sobre mí. Sin duda las ventas y también obviamente los gastos
me deben permitir tener unas variaciones menos grandes y para eso el presupuesto es muy, muy importante porque nos permite anticiparnos y pues nos permite ponerle metas al taller, ¿vale? También el tener un presupuesto de ventas nos permite analizar cómo ha venido evolucionando o cómo va a evolucionar nuestro taller, ¿cierto? Cuando yo le pongo una meta de ingresos tanto de gastos para el taller, pues básicamente lo que yo tengo que posteriormente, con la medida que van pasando los días, es analizar cómo está el comportamiento del taller con relación a esas metas de ingresos o de gastos que yo puse en mi taller. Entonces me permite analizar la evolución. Seguramente cuando tú le montas un presupuesto de ventas a tu taller y de gastos a tu taller, el taller de por sí, solamente al momento de montar el presupuesto, va a tener un comportamiento mejor que el que tenía antes de no tener el presupuesto. Hemos comprobado con muchísimos talleres que cuando tú le montas una meta al taller, el desempeño mejora. Así no se cumpla la meta. Supongamos, tú vienes en promedio facturando $8,000 y en algún momento le dices al taller, tenemos que tener una meta durante los próximos meses y es que vamos a facturar $10,000. Probablemente lo que va a ocurrir en los próximos meses es que tu taller no cumpla los $10,000. Pero lo que sí te vas a encontrar es que probablemente antes del presupuesto el taller venía facturando en promedio $8,000 y cuando le pones la meta, el taller va a pasar a un promedio de facturación de unos $9,000. Es un efecto automático que se da apenas tú le montas metas de cumplimiento al taller, ¿vale? Adicionalmente, cuando yo establezco un presupuesto de ventas, esto también me permite generar mayor eficiencia en mi taller. Nuevamente, cuando yo pongo los presupuestos, cuando yo pongo unas metas para el funcionamiento de mi taller, automáticamente hay una mejora en los recursos actuales que tengo. Voy a poner a ser más eficiente el taller con los recursos que tengo actualmente. Y adicionalmente, muy importante, es tener en cuenta que el presupuesto de ventas a nosotros nos permite establecer una visión de futuro, cómo esperamos que nuestro taller esté en 3 meses, cómo esperamos que esté en 2 meses y esa visión traerla al presente para a partir de ahora empezar a cumplir, a generar estos cumplimientos dentro del presupuesto, ¿vale? ¿Cuáles son los pasos para elaborar el presupuesto de nuestro taller? ¿Cómo podemos empezar a construir esa representación cuantitativa de lo que quiere hacer nuestro taller hacia futuro? Lo primero, te voy a dar herramientas que seguramente tú ya tienes. Algunas las tienes, otras probablemente tienes que construirlas. Lo primero, debemos conocer cuál es el historial de comportamiento de ingresos y de gastos de nuestro taller. Si no lo estás llevando en estos momentos, yo sí te recomiendo, más allá del presupuesto, que empecemos a llevar un registro cada vez que cierras el mes. ¿Cuánto fue el nivel de ventas que tuvimos en mano de obra? ¿Cuánto fue el nivel de ventas que tuvimos en repuestos? ¿Y cuál fue el nivel de gastos que nosotros tuvimos en el taller? Es importantísimo que tengamos en cuenta esta información y si es que ya dispones de esa información, pues obviamente deberíamos tirar más o menos de atrás hacia 6 meses, un año, de ver cómo ha venido comportándose el historial tanto de ventas como de gastos de nuestro taller. Ese es el primer paso que es importante entender, porque si el promedio de ventas de nuestro taller durante el último año ha sido, no sé, de $10,000, pues sería ilógico que en el presupuesto de ventas que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante le pongamos una meta de facturación de $50,000. Es importante que tengamos en cuenta cuál ha venido siendo la tendencia de comportamiento de nuestro taller, tanto en los ingresos como en los gastos, porque eso nos va a dar un punto de partida a la hora de construir el presupuesto. Lo siguiente te lo dije desde el principio y es conocer cuál es la capacidad instalada de tu taller, cuál es ese volumen máximo de vehículos que tú puedes atender en tu taller a partir de los puestos de trabajo productivos y obviamente también a partir de los recursos humanos de los cuales dispone tu taller. Recuerda que es importante saber cuántos espacios de trabajo yo realmente tengo en mi taller a partir de la infraestructura y a partir de esos espacios de trabajo, cuántos técnicos y cuánto personal administrativo yo requeriría para que el taller esté funcionando al máximo de su capacidad instalada. Viene el tercer paso, que es súper, súper, súper importante para que lo anotes en todo lo que estamos haciendo, y es, tenemos que proyectar las metas y el nivel de ganancia esperado que, valga la redundancia, esperamos de nuestro taller. Es decir,
Cuando yo conozco el historial de comportamiento de ingresos y gastos, cuando yo conozco también cuál es la capacidad máxima que tiene nuestro taller para reparar vehículos, lo siguiente que tengo que hacer es proyectar unas metas tanto de ingresos como de gastos, pero ojo, adicionalmente tengo que proyectar un nivel de ganancias. Si yo solamente proyecto que los ingresos sean iguales a los gastos, pues ahí tengo una entidad sin ánimo de lucro. Pero realmente lo que tenemos que hacer es que los ingresos estén proyectados por encima de los gastos y esto es lo que nosotros vamos a llamar nuestra ganancia, nuestra utilidad del taller. Entonces, cuando yo ya conozco cuáles son los gastos que tiene mi taller mes a mes, yo los puedo enlistar, inclusive yo puedo saber, ok, cuánto es nómina de personal, cuánto es arrendamientos, cuánto es servicios públicos, cuánto es honorarios de contadores, por ejemplo. Cuando yo hago una lista con todos esos gastos que yo tengo en mi taller, pues ya me queda más fácil establecer, ok, mis gastos mensuales en el taller son de $5,000. Como mínimo, la proyección de los ingresos en mano de obra debería ser igual a $5,000. Pero si yo lo pongo así, estoy en un punto de equilibrio. Luego, yo le proyectaría dentro de los ingresos, no sé, un ingreso adicional de $2,000 adicionales, es lo que yo me quiero ganar, ¿cierto? Entonces, el presupuesto de ventas del negocio, si es que yo tengo un presupuesto de gastos de $5,000, pues yo le proyectaría unos ingresos de $7,000 en los cuales yo cubriría los gastos de funcionamiento del taller y me estaría generando $2,000 adicionales de ganancias cada mes. Es un ejemplo que te estoy dando y obviamente tú lo tendrás que aterrizar a la realidad de gastos que tiene tu taller automotriz. ¿De acuerdo? Y mira que ahí ya tú ya estás empezando a saber, ok, entonces si estas son las cifras de mi taller, a partir de julio, la meta de ventas en mano de obra es de $7,000, pero ojo, muy importante, hay muchos talleres, hay muchas empresas que solamente construyen presupuestos de ventas, pero muchas no construyen el presupuesto de gastos. Entonces, como tú ya hiciste un listado de cuáles son los gastos que se están dando mensualmente en tu taller, ahí ya también armaste el presupuesto de gastos. Entonces, tú ya estableciste en el taller que como máximo, o sea, que estás esperando vender $7,000, pero también que como máximo te vas a gastar $5,000. Entonces, mira que aquí empieza a generarse un juego interesante y es, debes enfocarte en vender esos $7,000, pero también debes enfocarte en no gastar más de los $5,000. Porque recuerda que en un negocio, el objetivo no es solamente las ventas, el objetivo está en las ganancias. Entonces, inclusive, tú puedes darte cuenta en el camino una vez construiste tu presupuesto, que definiste que las ganancias iban a estar sobre los $2,000 y puede llegar a ocurrir que en un determinado mes no cumpliste la meta de los $7,000, quedaste en 6,000, pero también supón que no te gastaste los $5,000, sino que te gastaste $4,000. Estás conservando el mismo nivel de ganancias. Entonces, si bien es cierto, por un lado no cumpliste el presupuesto de ingresos, tampoco te gastaste todo lo que dijiste que ibas a gastar y estás conservando la ganancia. Si yo conservo la ganancia mes a mes, en últimas, digamos que no es tan relevante cumplir la meta de ingresos, ¿cierto? Pero también es de la misma manera importante no superar la meta de gastos, ¿vale? Entonces, mira cómo se vuelve de fácil el tema. Ya estoy, inclusive te acabo de dar una gran herramienta y es que la construcción del presupuesto puedes arrancar a construirla a partir del gasto. No es el único criterio que debes tener en cuenta, porque nuevamente la realidad de los gastos de hoy en día me va a proponer cuánto tengo que vender para cubrir los gastos y para generar una ganancia, pero nuevamente también lo tienes que tener en cuenta con tu capacidad instalada, validar que efectivamente tu taller pueda llegar a vender esos $7,000 en el ejemplo que lo estamos haciendo. Y también que miremos un poco el historial de comportamiento, qué tan lejos, qué tan cerca hemos estado de esos $7,000, ¿vale? Cuando ya tengo unidades monetarias, el siguiente paso que tengo que hacer es llevar el presupuesto a unidades medibles que no sean dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú supongamos, vamos a hacer un supuesto que tú efectivamente hiciste el ejercicio y te da que el taller tiene que vender efectivamente los $7,000 mensuales, el siguiente paso que tú deberías hacer es
tomar esos $7,000 y dividirlo en el valor promedio que tú estás cobrando por vehículo en mano de obra. Dividirlo en el valor promedio que tú estás cobrando por vehículo en mano de obra. Ese ticket promedio, pues nosotros lo enseñamos a calcular en nuestros entrenamientos más especializados, pero supongamos que tú tienes un ticket promedio de $90. Es decir, en tu taller hay unos vehículos que cobras $150 la mano de obra, otros que cobras $20, otros que cobras $300, etcétera. Pero en todo ese promedio te da que en promedio tú estás cobrando por cada vehículo $90 la mano de obra. Luego lo que yo tengo que hacer es tomar esos $7,000 y dividirlo en $90, que sería el ticket promedio, y ahí me daría que yo tengo que atender mensualmente 77 vehículos. 77 vehículos para poder cubrir esos $7,000 que espero facturar en el mes. Luego, cuando yo ya tengo esa medida, pues lo siguiente que yo tengo que saber es qué tan lejos estoy de atender esos 77 vehículos, si mi taller tiene la capacidad instalada para atender esos 77 vehículos al mes, etc. Y mira que aquí es donde empieza a ocurrir la magia. Tú ya puedes empezar a tomar tanto los $7,000 como los 77 vehículos y empezarlos a llevar a medidas más pequeñas. Mira cómo se hace de interesante. Si yo tomo los $7,000 y lo divido en 4, me dice que yo semanalmente, cuando lo divido en 4, estoy dividiendo el mes en 4 semanas, semanalmente el taller de este ejemplo debería estar facturando $1,750 semanalmente. Y si eso a su vez yo lo divido, no sé, en 5 días a la semana, suponiendo, me da que ese taller debería estar facturando $350 diarios para poder cumplir la meta de los $7,000. Si ves cómo tomamos un periodo de tiempo de un mes, luego lo dividimos en 4 para tomar las semanas y luego lo dividimos en 5 para tomar los días. Y lo mismo, exactamente lo mismo, haces con la cantidad de vehículos que vas a atender. Son 77 vehículos, dividido en 4, son 19 vehículos semanales y dividido en 5, son 3 o 4 vehículos diariamente. Mira cómo elaborar un presupuesto, una meta que yo debo cumplir tanto de ingresos como de gastos en mi taller, me permite a mí empezar inclusive a definir qué es lo que yo debo hacer día a día tras día, ¿vale? Entonces es muy importante, por lo menos en el ingreso, que una vez tengas definida la meta de facturación en dinero, ese meta en dinero la dividas en cantidad de vehículos que debes atender y a la vez estas dos medidas dividirlas por semanas y dividirlas por días, ¿vale? Una vez construyes tú el presupuesto, pues digamos que el siguiente paso que debes hacer, una vez has definido la meta donde debes llegar, el siguiente paso importantísimo que tú debes hacer es precisamente hacer un seguimiento al presupuesto que montaste. Si tú dijiste que ibas a vender $7,000, $8,000, $9,000, $10,000 en un mes, lo siguiente que tendrás que hacer una vez termines el mes es validar cuál fue la variación entre lo que presupuestaste y lo que realmente ejecutaste. ¿De acuerdo? Porque eso nos va a permitir a nosotros mirar, digamos que empezar a revisar cuál es la brecha de variación que existe entre lo que yo planeé que iba a hacer y lo que realmente está ocurriendo. Nuevamente, tanto en el ingreso como en el gasto. Si yo dije que me iba a gastar, no sé, $1,000 en servicios públicos porque analicé el comportamiento histórico y nunca yo había pagado más de $1,000 en servicios públicos, pues lo siguiente que yo tendré que hacer es ir a validar en cada periodo de tiempo cuánto me gasté en servicios públicos. Y mira que ahí se establecen puntos de control. Si yo había dicho que eran $1,000 en servicios públicos y se pasó de los $1,000, es una señal de alarma para que yo empiece a tomar acciones correctivas, para que empiece a mirar qué está ocurriendo, ¿vale? Entonces, lo siguiente que yo tengo que hacer una vez construyo este presupuesto es hacer un seguimiento mes a mes, o si quieres semana a semana, o si quieres día a día, de cuál es el nivel de cumplimiento que está teniendo tu taller con relación a esa meta que estableciste. El siguiente paso muy importante a la hora de construir el presupuesto, y quiero que me prestes muchísima atención acá, es que debemos construir un presupuesto. La pregunta que me hacen es, David, ¿cada cuánto debo construir el presupuesto? ¿Debo construir el presupuesto mensualmente? ¿Debo construirlo bimensualmente, semestralmente, anualmente? Y aquí quiero contarte algo.
Anteriormente, cuando las cosas estaban un poquito más estables, antes de pandemia, antes de que los mercados estuvieran tan locos y tan saturados, digamos que los presupuestos se construían de manera anual. Tú te parabas, no sé, en noviembre o en diciembre de cada año y construías todo el presupuesto del año siguiente que ibas a vivir. Entonces, por ejemplo, en los ejemplos que estamos viviendo ahorita, anteriormente llegaba noviembre del año 2022 o octubre del año 2022, o inclusive algunas empresas lo hacían en diciembre, y se sentaban y construían un documento en Excel de todo lo que debería pasar en presupuesto de ingresos y de gastos durante el año 2023. Entonces, de una vez se sentaban y construían, ok, en enero vamos a vender tanto y nos vamos a gastar tanto y vamos a generar tanta ganancia. En febrero vamos a vender tanto, vamos a gastar tanto y nos vamos a generar tanta ganancia, y así mes a mes durante todo el año. Eh, digamos que lo que ha pasado últimamente en los mercados, sobre todo a propósito de lo que ocurrió con la pandemia, nos obliga a pensar que a veces se vuelve un poquito complejo establecer un plan de trabajo durante un año y mantenerlo. Se vuelve un poco difícil garantizar el cumplimiento del trabajo en ese año. Entonces, realmente las prácticas, las buenas prácticas de administración están llevando a que nosotros construyamos presupuestos tomando el año y dividiéndolo en 4. Es decir, vamos a tener 4 cuartos de 3 meses, 4 cuartos de 3 meses, cogemos el año y lo dividimos en 4 cuartos de 3 meses. Entonces, digamos que si yo estoy llegando a diciembre, yo debería construir el presupuesto de enero, febrero y de marzo, ¿cierto? Únicamente, no voy a tomar la tentación de construir el resto de meses, porque como los mercados están tan volátiles, tenemos problemas con suministro de repuestos, por ejemplo, que eso es una realidad que está ocurriendo. Ahorita a propósito de la pandemia no hay contenedores, hay escasez de microchips, los mercados están muy locos, pues por lo menos planeemos los próximos 3 meses y miremos cómo nos va, miramos cómo está la ejecución de esos 3 meses y volvemos a construir el siguiente trimestre. Esto es una técnica que se llaman los cuartos o los quarter, y por eso dicen construyamos por Qs. El Q1 sería enero, febrero, marzo, ¿cierto? El Q2 sería abril, mayo, junio. El Q3 sería julio, agosto, septiembre, y el Q4 sería octubre, noviembre y diciembre. La recomendación es que tú construyas tus presupuestos, digamos que idealmente, en torno a estos Qs o a estos cuartos de año que deberíamos hacer. Entonces, de tal manera que mira que ahorita estamos en una muy buena época de empezar a construir el tercer Q del año, que sería julio, agosto y septiembre. Estamos próximos a finalizar junio. Creo que estamos en una muy buena época para construir el presupuesto del tercer cuarto del año, ¿cierto? Entonces yo ya debería estarme sentando como dueño de taller, analizando el historial de ingresos y de gastos que ha tenido mi taller, analizar cuáles son mis gastos, analizar cuáles deberían ser mis ingresos para generar una ganancia, analizando mi capacidad instalada y empezando a proyectar de una vez el tercer cuarto del año, ¿cierto? ¿Cuánto deberíamos vender? ¿Cuánto deberíamos gastarnos? Y el siguiente paso, empezar a hacer el seguimiento conforme van avanzando los días, ¿vale? Y digamos que el último paso importantísimo cuando estamos trabajando con un presupuesto es, una vez yo voy validando qué es lo que va ocurriendo, la variación, si yo dije que iba a vender 7,000 y estoy vendiendo 6,000, dije que iba a gastarme 5,000 y me estoy gastando 5,500, es a partir de los resultados que voy teniendo de la ejecución real versus lo que presupuesté, es importantísimo ir tomando acciones. Ir tomando acciones de corrección. Ok, si no cumplí la meta de ventas, ¿por qué no la cumplí? No la cumplí porque no ingresaron los suficientes vehículos, no la cumplí porque no fuimos capaces de procesar la suficiente cantidad de vehículos. Lo mismo que pasó con el tema de lo que tiene que ver con los gastos. Si gasté más de lo que debía, ¿por qué gasté más? ¿En qué cuenta gasté más? Gasté más en nómina, gasté más en servicios públicos, gasté más en gastos de viaje, gasté más en gastos de representación, etcétera. Yo quiero invitarte a que este ejercicio también lo hagas de la mano de la persona que te apoya con la parte administrativa y la parte contable del taller, porque seguramente va a ser un ejercicio mucho más inteligente. De tal manera que aquí el resumen es que esta herramienta del presupuesto de ingresos y de gastos para el taller es una extraordinaria herramienta de control de nuestro taller automotriz,
nos va a permitir un poco controlar la situación y no dejar que el taller nos controle. Y sin duda va a ser una extraordinaria herramienta para mejorar el desempeño del funcionamiento de nuestro negocio automotriz, porque recordemos que al final el taller es un negocio, tú lo montaste para generar ganancias y para generar beneficios a todas las personas que están trabajando en tu taller, ¿vale? Miren que al final no es tan difícil, es tener un poquito de habilidad en el uso del Excel, conocer un poco más el funcionamiento de nuestro taller, pero a partir del live del día de hoy, si tú eres una persona proactiva, si eres una persona que está centrándose en la administración del negocio, está centrándose que el negocio tiene que funcionar de una manera más adecuada, pues lo que vas a hacer mañana es empezar a construir el presupuesto del tercer cuarto del 2022, lo que es julio, agosto y septiembre. Y va a ser muy sencillo, simplemente vas a tener unas filas donde proyectan dos ingresos, las ventas por mano de obra. Si quieres, agrégale también lo que estás proyectando en ventas de repuestos. Si quieres, si no, solamente quédate con la proyección de ventas de mano de obra, que como te decía, lo puedes construir a partir del conocimiento real de tus gastos, y a partir de conocer los gastos, yo proyecto en ingresos cuánto espero tener para cubrir los gastos y adicionalmente para generar una ganancia dentro del funcionamiento de mi taller.